Quiero darles las gracias a todos y todas por estar aquí y pues excusar al profesor Henry López que iba a estar aquí y de hecho hizo una parte importante del trabajo que voy a presentar hoy, pero tiene unas complicaciones de salud y no pudo conectarse. Muy bien, si quiero darle la bienvenida a la profesora Patricia Moncada que nos acompaña hoy en la presentación. En la presentación quiero empezar por describir brevemente este proyecto sobre el enfoque territorial a las medidas adoptadas para contener la emergencia provocada por el coronavirus. Después voy a hacer una descripción de la normatividad estudiada, voy a plantear algunas hipótesis con las que empezamos este trabajo y después voy a discutir un poco la evidencia que encontramos. Voy a hacer una presentación relativamente larga porque esta es nuestra última presentación del proyecto y pues ya la cantidad de datos que tenemos acumulados y los análisis pues son significativos, si bien por otra parte pues sabemos que todavía nos falta entender mucho mejor estos datos, verlos como desde nuevas miradas. También por eso presentarlo a ustedes creemos que enriquece el trabajo. Entonces, lo primero, una descripción del proyecto. Entonces, este es un proyecto que nos propusimos los profesores Enrique López, Patricia Moncada y yo, profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y lo pensamos a propósito de una intervención en mayo, de una discusión sobre el estado de la democracia colombiana y sus limitaciones y las posibles formas en las que se están vulnerando derechos de los ciudadanos. Y digamos que frente a unos debates que se estaban centrando mucho en las actuaciones de la presidencia o en las actuaciones en Bogotá, pensamos que valdría la pena entender qué estaba pasando en los territorios. Y entonces nos propusimos, digamos, dentro del espíritu de la emergencia y la urgencia, trabajar sobre ese enfoque territorial. Empezamos con, y el propósito o nuestro propósito es la revisión de todos los decretos dictados por alcaldes municipales en el país entre marzo 6 y junio 26 de 2020. Frenamos ya la búsqueda en junio 26, pensamos que lo que sigue es muy interesante, pero la verdad es que superan mucho las capacidades que tenemos, incluso poder hacer la revisión completa para este periodo y al recaudar esa información, pues lo hacemos con la finalidad de poder tener análisis y ya la información que tenemos un poco está superando nuestras capacidades de análisis. Bien, ¿cómo estamos buscando esa información? La estamos buscando en las páginas web de los municipios, que en realidad están bastante avanzadas y son muy útiles, pero adicionalmente nuestros investigadores están haciendo verificaciones puntuales a través de llamadas telefónicas a las autoridades municipales en aquellos casos en los que no aparezca ningún decreto municipal para este periodo. Eh, en, digamos, después de identificar los decretos que han proferido los alcaldes municipales en el periodo indicado, se completa para cada decreto un formulario en el que se incluyen elementos como la fecha del decreto, el ámbito de las medidas adoptadas por el alcalde municipal, qué derechos se perciben como potencialmente afectados, el número de medidas incluidas y la calidad del decreto. La calidad del decreto la medimos de varias maneras. Voy a enfatizar aquí tres. La primera es si los plazos que se establecen para las medidas adoptadas son ciertos o no. Es decir, se sabe cuándo inicia la medida y cuándo termina. Segundo, si el decreto está ausente de contradicciones. Tercero, si las consecuencias jurídicas de incumplir alguna de las prohibiciones del decreto están previstas dentro del mismo decreto. También tengo que decir que el interés específico del profesor Henry López nos ha llevado a mirar el lenguaje claro en los decretos y sobre todo hacer la pregunta de si este decreto sería comprensible para un ciudadano. Esas clasificaciones las están haciendo nuestros asistentes de investigación, que ya paso a contarles quiénes son. Hemos hecho dentro de este proyecto tres fases que han correspondido a tres presentaciones de resultados. Esta es la tercera y la última.
En la primera fase escogimos 4 departamentos y un total de 221 municipios. Vamos, esos departamentos los escogimos porque nos puedan dar algo de variedad regional y nos puedan dar un buen cubrimiento en materia de casos. Escogimos Antioquia, Cauca, La Guajira y Norte de Santander. En la segunda fase abordamos el estudio de los municipios en el Pacífico y allí estudiamos entonces Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó. Y en la última fase tenemos los municipios del Caribe. Ya voy a explicar un poco más qué hicimos allí, pero tuvimos que excluir los departamentos de Córdoba y Sucre por el número acumulado de municipios, que era muy grande. Esta investigación la estamos haciendo 3 profesores de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y hemos contado con el apoyo, digamos, voluntario y solidario de entre 50 y 20 estudiantes de pregrado y de maestría que se han ofrecido a leer y completar los formularios para cada uno de los decretos. Muy bien. Entonces voy a pasar a un poco a mostrar o a explicar qué hemos encontrado en esos decretos y en particular en la zona Caribe. En la zona Caribe estudiamos un total de 87 municipios, a pesar de que los 5 departamentos combinados llegan hasta los 139 municipios. Nosotros, pues los estudiantes por sus limitaciones de tiempo y pues las demás limitaciones que tenemos para el trabajo, pues no alcanzaron a revisar sino 82 departamentos, que en todo caso, perdón, 82 municipios de los 139, que de todas maneras nos parece un número significativo y nos da una buena visión de lo que es la zona Caribe. Tengo que explicar que este proyecto lo iniciamos los profesores y los estudiantes casi con un sentido de solidaridad y aporte a nuestra situación cotidiana y pues en ese sentido todo el trabajo que se ha invertido, que es muy grande, que fueron todas las vacaciones de los estudiantes con un trabajo muy juicioso y muy puntual, ha sido un trabajo que se entiende como una colaboración y una contribución a la situación en la que estamos y encontrar mejores soluciones. En estos 87 municipios que estudiamos entonces, encontramos un total de 836 decretos. Eso nos da un promedio alrededor de 9 decretos por municipio para el periodo estudiado. Tenemos, digamos, el departamento con más decretos es el departamento de Bolívar, el departamento con menos decretos es del Magdalena. Identificamos un total de 1.570 medidas. Esos totales de todas maneras son un poco inexactos porque las medidas las estamos contando con variaciones de 10 en 10, pero es interesante porque nos da alguna aproximación a qué tan largo era cada decreto, ¿no? No solo cuántos decretos, sino qué tan largos eran los decretos. Y entonces aquí es interesante ver que Bolívar, cuyos municipios tenían más número de decretos, tienen menos número de medidas, es decir, en realidad esos eran decretos cortos que abarcaban pocas esferas de la vida. Tenemos también unos picos de producción normativa muy interesantes. Si ven ustedes aquí, voy a utilizar mi puntero, miren, 65 de los decretos, de los 65 decretos se dictaron en esta fecha del 23 de marzo. Los decretos más tempranos los ubicamos el 12 de marzo, ¿cierto? Y también tenemos un pico el 16 y el 20 de marzo, entonces 16, 20, 23. Si todos y todas recuerdan las noticias, en esas fechas hubo un gran debate en torno a el ritmo con el que la presidencia estaba adoptando, en particular las medidas de restricción de movilidad, y muchos alcaldes estaban tratando de compensar lo que percibían como una toma de decisiones lenta de parte de la presidencia con la formulación de decretos. Después el otro pico está alrededor del 28 de abril, que es otro momento de debate y también si uno lo rastrea en la prensa, es otro momento de debate importante en el que se percibe que la presidencia de la República está soltando demasiado rápido las riendas
de los aislamientos, del aislamiento preventivo obligatorio, y esta reacción podría uno ver que es una reacción de los municipios también como para contener la movilidad en momentos en los que la presidencia está tratando de aflojar. Eh, en cuanto a los ámbitos de las decisiones, es muy importante señalar esto, y es que hay un número muy importante de medidas adoptadas por los alcaldes que tienen que ver con la restricción de la movilidad. Si uno las combina, además, la restricción de la movilidad con el toque de queda, le da que más de una tercera parte de las medidas que se adoptan tienen que ver con este tema. Pero también hay un número importante de decisiones sobre la actividad comercial y sobre la gestión de la administración municipal. Estos decretos de gestión de administración municipal, por ejemplo, son decretos sobre qué días se van a abrir las oficinas, sobre quién se va a hacer cargo de determinadas quejas y determinadas solicitudes, etc. Hay un número mínimo de decretos sobre violencia intrafamiliar, en realidad aquí, perdón, de medidas sobre violencia intrafamiliar o de género, un total de 16 medidas, y un solo municipio con un solo decreto, y solamente 11 medidas sobre ingresos o distribución de recursos. Cuando uno mira esta medida, las medidas distribuidas en los departamentos, pues ve que si bien en el departamento de Bolívar hay un número más grande de medidas de restricción de movilidad, también puede ver que pues, los números son en general similares, con una preferencia en las decisiones sobre restricción de movilidad y toque de queda frente a otros tipos de medidas. Aquí tenemos, digamos, un solo dato interesante o extraño, y es que en La Guajira se ha trabajado sobre todo en la adopción de medidas relacionadas con el sector de salud. Eh, en los otros temas están también más similares. Dado que las principales medidas son sobre restricción de la movilidad de toque de queda, pues no sorprende que el principal derecho afectado sea la libre circulación, y las conclusiones que esas restricciones pues tienen sobre propiedad y libre empresa, sobre asociación y sobre trabajo. En cuanto a las medidas diferenciales, pues vale la pena aquí mostrar cómo en el nivel municipal pues se replica la idea del nivel de la presidencia sobre restricciones especiales para niños, niñas y adolescentes y para adultos mayores. Y en materia de género, hay también pues una serie de medidas en las que se distingue a los hombres y las mujeres. Hay muchos municipios que están utilizando el pico y género, o pues la diferencia de género para la circulación. En cuanto a la claridad, a la calidad normativa de los decretos en el Caribe, pues tenemos que en realidad las fluctuaciones son bastante altas, los plazos son ciertos en 89% de los casos, y nunca hay contradicciones en un 96% de los casos. Y en general es claro hacia quién se dirigen las órdenes. Es menos claro cuáles son las consecuencias jurídicas de desobedecer alguna de las prohibiciones o mandatos que están en los decretos, y los criterios que se usan para esas consecuencias no son claras, o pues son menos claros, y son también poco claras las consecuencias jurídicas. Henrik, que fue el que trabajó estos datos, y como les expliqué, pues lamentablemente no pude estar aquí hoy, ha estado siguiendo con mucho detalle cuál es el porcentaje de población que en últimas queda sometido a toques de queda con el uso de estas medidas, y aquí pues hay un cálculo inicial que muestra alrededor de un 48% de la población del Caribe sometido a toques de queda, con el departamento del Atlántico como el que más está utilizando esta medida, o por lo menos que más municipios con mayor población están usando esta medida. Bueno, voy brevemente a plantear algunas comparaciones Pacífico-Caribe como para traer aquí estos datos que hemos venido recogiendo regionalmente, y voy a, entonces, en materia de calidad normativa, es interesante que en el Caribe, si bien
En el Caribe tenemos casi la mitad de decretos analizados, porque en el Pacífico tuvimos un total de 1.568 decretos analizados y en el Caribe solamente 837. Vemos en el Caribe una mayor calidad en la normatividad, una mayor calidad en general en la normatividad. Es más claro a quién se dirigen las órdenes, y también se usan mejores criterios para definir las consecuencias jurídicas y consecuencias jurídicas más claras. En cuanto a los ámbitos de las medidas, en el Caribe hay más decretos orientados a restricción de la movilidad, y también hay más decretos sobre toque de queda de lo que hay en el Pacífico. Fíjense, la única, digamos, unas pequeñas diferencias en materia de gestión de la administración municipal y en materia de decretos con ley seca. En donde hay unas diferencias un poquito más importantes son el tema de restricción de la movilidad y toque de queda. Podemos discutir si alguien quiere un poco esta cuestión de por qué se acudiría menos a las restricciones de movilidad en el Pacífico, aunque también hay que mencionar que en el Pacífico alcanzan a cubrir una parte muy importante de la población del departamento. En cuanto a las medidas diferenciales, hay un poco más de medidas diferenciales en el Pacífico que en el Caribe y sobre todo resalta en el Pacífico más medidas relacionadas con niños, niñas y adolescentes y relacionadas con adultos mayores, mientras que en el Caribe se adoptan otras categorías. Finalmente, en cuanto a distintas poblaciones que son consideradas en los decretos, aquí resaltamos estas 4 diferencias. En el Caribe se utilizan más medidas orientadas a población con discapacidad y más relacionadas con población carcelaria, mientras que en el Pacífico la preocupación por el adulto mayor es más importante. Y aquí los derechos afectados pues se relacionan en últimas con esta idea. Ahora bien, también en la, digamos, clasificación que alcanzan a hacer los estudiantes de esto, resaltan cómo en el Caribe pues se trabaja un poco más el tema del mínimo vital, mientras que en el Pacífico hay más trabajo sobre educación, sobre el tema de la religión. Aquí de nuevo, como les decía, pues en el Pacífico están estos datos en comparación. Muy bien, entonces con eso un poco la parte más descriptiva, si los estuviera viendo en vivo y en directo, podría estar viendo un poco sus reacciones en cuanto a esta cantidad enorme de información. En todo caso, nos podemos devolver en cualquier momento a eso. Lo que quiero hacer ahora es un poco, pues, cómo leer esos números y qué pueden querer decir esos números. Y entonces voy a partir de como de 2 hipótesis gruesas que teníamos al empezar este estudio, unas preocupaciones grandes y que han surgido en el análisis de los datos, y después voy a enfocarme un poquito en los datos sobre violencia de género. Entonces, una primera hipótesis de trabajo es que la cantidad y la calidad de los decretos que se expiden a nivel municipal puede estar relacionada con la ideología, digamos, del partido dominante, del partido del alcalde, puede estar relacionado alternativamente con la calidad de la gestión municipal general y es decir, con la institucionalidad creada y sostenida, no necesariamente con los cambios en la alcaldía. Tercero, que la cantidad y la calidad de los decretos podría estar relacionada con la afectación COVID, es decir, que hay más decretos en los municipios dependiendo del número de casos que tienen confirmados. Por otra parte, nos preguntamos si las restricciones a la movilidad, es decir, ya habiendo visto que lo principal que están haciendo los alcaldes es imponer o regular las restricciones a la movilidad, entonces la pregunta que uno podría hacerse es si esas restricciones a la movilidad se pueden relacionar con, con el total de confirmados de coronavirus por municipio. Esa es una primera pregunta. ¿Será que toda esa actividad normativa se está relacionando con, con
con los resultados, digamos, en términos de casos en cada municipio. Y esa hipótesis de todas maneras la cualificamos, como lo saben los que estuvieron en la presentación de los datos sobre el Pacífico, la cualificamos con datos de pobreza y entonces decimos, si en un municipio, o más bien, las restricciones a la movilidad que introduzca un alcalde pueden relacionarse con el total de casos confirmados, es decir, pueden conducir a que haya menos casos confirmados si en el municipio existen las condiciones que les permitan a las personas cumplir con las órdenes, digamos, de las autoridades municipales. Y pensamos que esas condiciones para la población podrían ser los bajos índices de hacinamiento y de trabajo informal, las tasas de hacinamiento y las tasas de aseguramiento en salud. Esas fueron las que miramos, aunque la desnutrición infantil es un dato muy importante, ese es un dato que por ahora no estamos mirando. Y la tercera hipótesis de trabajo es que las restricciones a la movilidad aumentan la violencia de género. Y esto, digamos, dentro de la convicción que si las mujeres y los niños son principalmente víctimas de personas que normalmente solo pasan unas pocas horas del día en los hogares, entre más horas del día pasen esos agresores dentro del hogar, más se va a aumentar la violencia. Entonces, ¿qué hicimos para trabajar con estas variables? Entonces, por un lado, digamos, para calcular la cantidad de decretos, lo que tomamos fue el total de decretos por una parte, pero también distinguimos el número de decretos relacionados con movilidad y el número de decretos relacionados con gestión municipal. Si alguien quiere preguntarme, digamos, voy a pasar rápido por esto, pero si alguien quiere volver sobre cómo se construyó cada variable que estábamos midiendo, etcétera, pues puedo entrar a más detalles. Entonces, miramos el total de decretos como cantidad, pero también miramos el número de decretos que contenían medidas de movilidad y cómo identificamos los que contenían medidas de movilidad. En la respuesta del formulario, la primera descripción era restricciones a la movilidad. Incluimos también aquellos decretos que tuvieran medidas de toque de queda. Entonces, hay otros decretos que pueden regular de alguna manera la restricción de la movilidad, pero que fueron clasificados principalmente, por ejemplo, como educación o principalmente como salud, y entonces no son incluidos aquí como total de decretos. Y en el total de decretos por ámbitos también incluimos los de gestión municipal, para saber qué tanto el municipio, digamos, estaba facilitando a los ciudadanos y de la misma forma los clasificamos de acuerdo con la clasificación que hicieron los asistentes al leer el decreto. Yo creo que aquí es muy importante resaltar que los decretos no se refieren a un solo tema. En general, los decretos se refieren a más de un tema y en ese sentido, pues esta actividad tiene esa imprecisión que tendríamos que ir afinando para que nuestras conclusiones sean pues, un poco más robustas e interesantes. En cuanto a la calidad de los decretos, yo construí 4 variables a partir de las respuestas que daban los estudiantes en los formularios. Una primera que era plazo cierto, es que aquellos decretos que eran calificados como que siempre o casi siempre tenían el plazo cierto, entonces quedaban clasificados como un decreto plazo cierto. Supongamos de los 29 decretos del municipio, 22 eran siempre con plazo cierto y 7 tenían casi nunca el plazo era cierto, entonces en ese municipio el plazo quedó con 22 casos de plazo cierto. Para sin contradicciones hice una operación similar y comprensible algo similar y ejecutable para las consecuencias jurídicas. Es decir, si las consecuencias jurídicas habían sido calificadas como ciertas, entonces se consideraba un decreto ejecutable. Sobre la ideología, este también es un tema delicado. Entonces, los 2 primeros datos los produjimos nosotros a través de nuestros formularios. Digamos que esta clasificación tiene que ver con el conocimiento que desarrollamos sobre los decretos y sus características. En cuanto a la ideología, los datos los obtuvimos de la misión de observación electoral, publicados en el 2019, y en este caso lo que hicimos fue clasificar los partidos a los que pertenece el alcalde, de acuerdo con esa información, en estas, perdón, me faltaron las otras categorías, en 4 categorías: derecha, derecha, liberal,
progresistas y otros. En la derecha incluimos el Partido Conservador, el Centro Democrático y Cambio Radical. En los liberales incluimos el Partido Liberal y el Partido de Unidad Nacional. Entre los progresistas, el Partido Verde, el Polo Democrático, Maíz y otros similares. Y en otros, que realmente es una categoría bien importante para el nivel municipal, incluimos todos los movimientos ciudadanos y listas ciudadanas y partidos que solo tienen relevancia a nivel municipal. Entonces, ciudadanos a favor de San Cayetano, ciudadanos a favor de el municipio de Santa Ana de los Ángeles, etc. Para el tema de la gestión municipal, miramos la medición de desempeño municipal del 2018 que hace el Departamento Nacional de Planeación, y para los afectados COVID a nivel municipal vimos los datos producidos por el Instituto Nacional de Salud y confirmados a julio 19 de 2020, y lo calculamos en una tasa por millón de habitantes, porque el instituto da el número bruto, digamos el total. Nosotros calculamos por millón de habitantes para cada municipio con base en la población reportada en 2018. Para la pobreza multidimensional, utilizamos el Censo Nacional de Población del 2018 e incluimos los valores de hacinamiento crítico, trabajo informal, individuos sin aseguramiento de salud, sin eliminación adecuada de excretas, sin acceso a agua mejorada y el indicador de baja educación. Finalmente, para el tema de violencia de género, estamos utilizando como proxy o como, digamos, aparente el dato reportado por la Policía Nacional, por SIGIN, de los casos de violencia intrafamiliar. Y tenemos dos distintos: la tasa por 100.000 habitantes, y por otro lado tenemos un dato de variación en el número de casos entre enero del 2020 y abril de 2020 comparado con enero a abril del 2019. Entonces, ¿qué encontramos cuando tratamos de verificar esas hipótesis? Lo primero, digamos, pues que puede tener algún interés, es que los municipios, que en realidad la calidad de los decretos con la única variable que parece relacionarse es con la de con la ideología. Entonces, la calidad de los decretos no encontramos que tuviera una relación importante con el número de casos confirmados por millón, pero sí encontramos que tenían una relación con la ideología del presidente y, perdón, la ideología del alcalde. Y aquí encontramos un dato que es idiosincrático, que necesitaría más explicación, que no era esperado, y es que los municipios de derecha tenían decretos de menor calidad. Ese no era un dato esperado. Lo que esperábamos era que hubiese alguna correlación entre la calidad de los decretos y los confirmados por millón, pero ahí no encontramos nada relevante. Por otro lado, pensábamos que podíamos encontrar alguna correlación, porque existe para los municipios del Pacífico, entre el número de decretos de restricción de movilidad y el partido político en el poder, por las movilizaciones que ha habido a nivel global de personas, digamos, de partidos de derecha oponiéndose a las restricciones a la movilidad. En el caso del Caribe no se encuentra esa correlación. Por otro lado, miramos un poco cómo se correlacionaban los casos de COVID con las restricciones a la movilidad, cuando esas restricciones a la movilidad se veían de manera conjunta con indicadores de pobreza. Y ahí encontramos que las restricciones de movilidad no están asociadas de ninguna manera con el total de casos confirmados. Es decir, el que un municipio tenga más decretos en los que se hacen restricciones de movilidad o incluso toque de queda no parece estar correlacionado con el número de casos COVID que ese municipio reporta. Por otro lado,
tampoco parece, eh, eh, perdón, no está relacionado el número de decretos de movilidad con el número de casos. Sí está correlacionado, y atención a este resultado, que de nuevo habría que profundizar más y tratar de entender, está correlacionado el número de casos de manera negativa con el hacinamiento crítico. Es decir, entre más hacinamiento reporta un municipio, menos casos COVID hay. Y esto se verifica para el caso de la costa Caribe y no se verifica para el caso del Pacífico. Eh, el que un municipio no tenga, o más bien los niveles de aseguramiento en salud, no la cantidad de barreras de acceso a la salud, sino la cantidad de población que no tiene aseguramiento en salud, también se correlaciona con el número de casos confirmados. Y esto, digamos, es un dato interesante porque nuestra percepción es que los contagios no dependen tanto de qué tanta atención hay disponible para los casos, sino, digamos, de políticas públicas de prevención como la restricción de la movilidad. Y sin embargo, lo que encontramos, por lo menos para la zona Caribe, bueno, resultados para mirar con más atención, es que las restricciones a la movilidad no se correlacionan en absoluto con el número de casos, pero sí la cantidad de personas en el municipio que no cuentan con ningún aseguramiento en salud. Y esta correlación negativa entre el hacinamiento crítico y el número de casos COVID se confirma para ambos, tanto si les incluimos los decretos de movilidad como no movilidad. Y de la misma manera, el no tener aseguramiento en salud. Cuando quitamos, digamos, este elemento de las restricciones de movilidad, el trabajo informal se nos vuelve importante. Es decir, las restricciones de movilidad combinadas con la cantidad de trabajo informal no están afectando los casos COVID. Pero si quitamos el modelo de las restricciones de movilidad, parece que el trabajo informal se vuelve importante. Aquí puede ser entonces que el trabajo informal no sea muy buena explicación para este tema. También vale la pena decir que en el Caribe las tasas de trabajo informal en promedio son del 90% de la población. Es decir, son altísimas y son muy similares en los 5 departamentos que estudiamos para este caso, y son muy similares en los municipios. En el Atlántico, donde es un poco más baja en general, más baja la pobreza multidimensional, sigue siendo más alta que el promedio de todo el país. Es decir, esta es realmente una región con unas altas tasas de pobreza, y en el trabajo informal, unas altísimas tasas de trabajo informal. Entonces, pues son tan similares todos estos municipios que sería que no hay pues mucha relación con, eh, o la relación más bien podría ser espuria entre el trabajo informal y los casos COVID. Pero no quisiera enfatizar aquí que frente a la hipótesis inicial, y es las restricciones a la movilidad deberían servir por lo menos en contextos en los que las personas tienen las condiciones para cumplir con las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Lo que encontramos es que las restricciones a la movilidad no afectan qué tanto las personas, qué tantos casos se presentan por municipio, sobre todo, pues, digamos, las restricciones municipales, y que esas restricciones municipales, eh, más bien en donde hay mayores tasas de hacinamiento crítico, hay menos casos. Entonces, habría que revisar dónde es que hay esas mayores tasas de hacinamiento crítico, y en mi percepción, porque es un dato que no revisé, esto puede estar relacionado con temas de ruralidad. Pero, como les digo, es todavía digamos, algo que necesitaríamos explicar mejor porque la correlación es negativa. Ahora bien, cuando miramos la violencia intrafamiliar como caso separado, lo que encontramos sobre la relación entre la violencia intrafamiliar y la pobreza multidimensional antes del COVID, ¿cierto? Porque después hay como otra pregunta. Bueno, entonces, en general las restricciones de movilidad no sirven, o por lo menos no están correlacionadas, no estoy diciendo no sirven, me han corregido varias veces, sí sirven, pero no están correlacionadas con la cantidad de decretos de restricción de la movilidad. Entonces, pero intuimos que eso varía dependiendo de ciertos indicadores de pobreza.
Entonces, lo que nos preguntábamos aquí es, bueno, ¿será que la violencia intrafamiliar se relaciona con esos indicadores o con algunos de esos indicadores de pobreza multidimensional, de tal manera que lo que pasa en la situación del COVID y las restricciones de movilidad es que todo se agrava, como digamos, planteábamos en la hipótesis inicial? Y lo que vemos en la situación antes del COVID es que entre mayor sea el bajo logro educativo, menos la violencia intrafamiliar reportada. O sea, entre menos educación, menos violencia también. ¿Sí? O sea, entre mayor el bajo logro educativo, menor la violencia. Entonces, menos educación, menos violencia. Esto es lo que parece sugerir esa correlación entre el indicador de bajo logro educativo y, y el de la tasa de violencia intrafamiliar, de acuerdo con el número de reportes. Finalmente, entonces miramos la variación de la violencia eh, durante la pandemia y encontramos que las restricciones a la movilidad no impactan la violencia tal y como la tenemos medida. Puede haber muchas razones para, digamos, podemos verlo, puede ser la misma construcción del modelo, la misma forma en la que se usaron los datos, en fin, pero lo que tenemos aquí es que no encontramos que las restricciones de la movilidad estuvieran correlacionadas con variaciones en la violencia. Y aquí es muy importante mencionar que cuando se miran los datos de Policía Nacional, etcétera, esos datos muestran que en algunos municipios el reporte de violencia intrafamiliar se redujo, en otros municipios se mantuvo igual y en otros municipios aumentó. En unos municipios en los que aumentó incluso en un 1500%. Claro, aquí estamos hablando de cifras muy pequeñitas. Por ejemplo, que en el 2019 hubo un caso y en el 2020 se reportaron 15, ¿sí? O sea, no estamos hablando de 1 millón que se vuelven 1 millones, sino que estamos hablando de un caso que se vuelven 15, por ejemplo. Que de todas maneras es importante, dentro de la vida del municipio es importante, pero quiero que, digamos, que tengan más dimensiones de los datos con los que estamos aquí trabajando, también porque si hay alguien experto en metodólogo, nos va a dar como unas luces, eso puede ser útil. Y con gusto pues puedo entrar en detalles de los datos. Sí encontramos, sin embargo, que la variación en la violencia puede tener que ver con las denuncias de violencia, puede tener que ver con el hacinamiento crítico de nuevo y con el trabajo informal. Es decir, que cuando miramos solamente la variación en la violencia y la correlacionamos con el número de decretos sobre movilidad, no nos sale nada, no hay ninguna correlación, digamos. Hay municipios en los que hay muchas restricciones y aumenta, y hay otros en los que hay muchas restricciones y disminuye la violencia. No hay una correlación. Pero sí parece haber una correlación, o más bien sí arroja una correlación negativa de nuevo entre lugares donde hay mayor hacinamiento crítico y violencia, de tal manera que entre más hacinamiento crítico, menos violencia. Igualmente, entre más trabajo informal, menos denuncias sobre violencia. Lo que yo creo que nos están indicando estos dos resultados sobre trabajo informal y hacinamiento crítico es que estas tasas de hacinamiento crítico y trabajo informal tienen que ver con ruralidad y que entonces a mayor tasa de ruralidad, perdón, a mayor tasa de informalidad, más rural, y que esto puede ser porque sí hay estudios mostrando sobre la violencia intrafamiliar en poblaciones rurales o poblaciones muy dispersas, no tanto que ocurra menos, sino que hay menos acceso a las autoridades para interponer denuncias efectivas. Entonces, que a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo en las cabeceras municipales y en los núcleos urbanos, estamos dejando atrás a la población rural y esto, digamos, también sería interesante mirarlo con el COVID, es decir, que hay menos infectados en las zonas rurales sin importar los niveles de pobreza. Y eso nos puede decir algo sobre la enfermedad y los patrones. Cuando lo comparamos con el Pacífico, en el Pacífico no aparece, digamos, no en la violencia, sino aparece ninguna correlación, ni con la movilidad, ni con ninguna de las demás variables. Es decir, antes en el Caribe
digamos, el hacinamiento crítico y el trabajo informal parecen explicar en parte lo que está pasando, pero no es así con el caso del Pacífico. Y ese también puede ser una... Hay una forma de medir esa variación en la que en el Pacífico aparece que el aumento en las restricciones de movilidad lleva a un aumento en las denuncias, pero esa era una forma, digamos, que simplificaba o aplanaba mucho los datos y me parece que no era tan confiable como esta otra forma de medir. Una de sus conclusiones muy, digamos, para toda la información que he estado presentando hasta ahora, estas conclusiones pues son realmente muy básicas, pero pues son con las que hasta ahora pues sentimos que tenemos alguna. Pues lo primero es que las restricciones de movilidad que se están haciendo a nivel municipal y las medidas de toque de queda, pues las tenemos que revisar con más cuidado. Eh, eh, digamos que hay un tema sobre qué tanto se puede lograr el cumplimiento de la población frente a este tipo de medidas, la credibilidad de las autoridades municipales, pero también hay como toda una pregunta sobre otros efectos que resultan de las restricciones y no solamente los efectos económicos, ya estamos viendo, digamos, los datos sobre afectación de la salud mental, tenemos unas intuiciones sobre lo que está pasando con violencia de género, y entonces, digamos, tenemos suficientes efectos acumulados y por lo menos, digamos, un inicio de fortalecer un supuesto de que tal vez lo que está pasando a nivel municipal con las restricciones no está produciendo los efectos deseados, como para que empecemos a repensar esa estrategia y por lo menos moldearla distinto a nivel municipal. Lo otro que tenemos es que, o lo otro que sugerimos es que tal vez los datos con los que contamos de violencia de género no son suficientes ni confiables, sobre todo en el caso de las mujeres rurales, puede ser que haya una gran, eh, digamos, un déficit de acceso a la justicia, pero también puede ser que haya mucha desconfianza sobre los mecanismos dispuestos, inclusive los mecanismos especiales adoptados. Pues bueno, sabemos que nos falta todavía como mucho por mirar y profundizar, pero con esto termino la presentación, dándoles muchas gracias por su paciencia eh, pues con confianza de que vamos a tener unas preguntas muy interesantes y una conversación muy interesante en la que nos va a acompañar la profesora Patricia Moncada. Mientras nos llegan las preguntas, Isabel Cristina, pues muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por los análisis y por las nuevas preguntas de investigación que nos abren las hipótesis que planteó y que analizó. Pero quiero llamar la atención sobre una cosa y tiene que ver con mis propios sesgos e intereses de investigación. De nuevo, de nuevo hasta ahora y con los datos que usted presentó, de nuevo el impacto sobre el rezago secular en la ruralidad se profundiza. Y se profundiza de varias maneras. Una, que no tenemos todavía información ni suficiente ni de calidad para establecer las relaciones que deberíamos ya estar estableciendo. Y en materia de ruralidad, solo quiero proponer como para pensar, una idea para pensar sobre lo que pasa en la ruralidad, pues está presente. Hay que tener en cuenta quién tiene el control del territorio en las zonas rurales y cuál es la presencia del Estado, no solo con control militar, sino la presencia integral del Estado. ¿Cuál será la posibilidad de acceso a las autoridades judiciales para tramitar, por ejemplo, en materia de violencia de género, eh, las denuncias si el control del territorio sigue bajo los grupos armados al margen de la ley? Y eso significa que quienes administran justicia fundamentalmente pues son los grupos armados al margen de la ley, de manera que las mujeres rurales tienen una, tienen una desventaja
muchísimo más profunda que la de las mujeres no rurales o urbanas y sobre todo las de las mujeres como en Bogotá, después de que la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá logró que en grandes superficies las mujeres puedan poner las denuncias. Esa posibilidad es inexistente e impensable para las mujeres rurales. Entonces, el peso de la pobreza sigue siendo todavía mucho más intenso en el caso de las mujeres rurales, digamos, de la población rural en general. Y sobre eso pues hay que seguir manteniendo la atención. Solamente eso. ¿Usted está viendo los chats o le leo las Sí, preguntas del chat? aquí estoy viendo. Si quiere leámoslas, Patricia. Bueno, entonces, Mabel, muchas gracias por esta pregunta. Con relación a municipios expulsores y receptores de población desplazada, ¿se pudieron encontrar variaciones relacionadas con restricción de movilidad y toque de queda junto a otras medidas pertinentes a la población desplazada? Em, yo no encontré ese dato, me parece, Mavi, una sugerencia muy interesante. No tenemos el dato de la clasificación de los municipios como expulsores y receptores, que sería también interesante verlos como en una graduación de expulsores y receptores. Pero ese dato no lo encontramos. Sería interesante entender si su percepción es que este movimiento de la población se correlaciona con, por ejemplo, ideología o índices de ruralidad, o porque en realidad, en principio, con el COVID no hay una intuición clara de que la calidad de la población pueda tener mucho que ver, pero sería interesante si nos cuenta por qué viene su intuición sobre la población desplazada. Y en relación con la afirmación de Patricia sobre como cantidad de Estado, pues ahí el indicador que ofrece el Estado, que es un indicador de tipo cuantitativo, pero pues tenemos que trabajarlo y mirarlo, ese indicador de tipo cuantitativo no se correlaciona ni con la cantidad de decretos, o sea, la calidad de la gestión municipal medida con el índice, con la medición de gestión municipal que se produce, no se encuentra ninguna correlación entre la cantidad de decretos y la calidad de la gestión municipal. No se encuentra tampoco ninguna correlación entre las restricciones de la movilidad y, o sea, la cantidad de decretos de restricción de movilidad y la calidad de la gestión municipal. O sea, si uno tuviera la intuición de que a una mayor presencia de actores armados los indicadores de gestión municipal serían más bajitos, entonces podría encontrar alguna correlación, ¿cierto?, entre lo que llamamos la ausencia del Estado y la cantidad de decretos o la cantidad de restricciones a la movilidad. Y la verdad es que no aparece esa correlación. Como les digo, la única correlación que aparece es entre ideología de derecha, es decir, si es un partido de derecha, la calidad de los decretos es menor, pero esa calidad de los decretos no se correlaciona con el número de casos COVID y la calidad de los decretos tampoco se relaciona con los casos COVID. Entonces, digamos que es un resultado idiosincrático que habría que mirar con más cuidado, porque menor calidad, pero no se relaciona en últimas con el número de casos confirmados de COVID. Después hay una otra pregunta sobre la pérdida de empleos y la relación que esa pérdida de empleos puede tener con las restricciones a la movilidad. Y lo que pasa es que el dato sobre pérdida de empleos, pues no lo encontramos. Entonces, si lo tuviéramos, lo podríamos mirar. Ahora, dado que la informalidad es tan alta, sí me parece que puede ser que pues el dato sobre pérdida de empleos no sea muy significativo, ¿cierto? Porque en realidad, la mayoría de lo que pasa en esta región, alrededor del 90% de los municipios, perdón, la mayoría de los municipios, el promedio de la informalidad es del 90% en esta región. Entonces, eh,
es muy alto. Eh, yo creo que la pérdida de empleos aquí no nos diría mucho en relación con las restricciones de la movilidad, pero pues habría que buscar el dato y hacer el análisis. Si se están tomando medidas en esta región, medidas especiales como para proteger el trabajo, para proteger a las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad, al igual que en la región Pacífico, esto no se está haciendo a través de los decretos municipales. Encontramos unos municipios que lo hacen, pero son unos pocos municipios y lo hacen de manera aislada. El número de decretos sobre violencia de, perdón, el número de decretos sobre violencia de género, por ejemplo, en el Caribe es uno y el número de decretos sobre ingresos solidarios es 10 de 837. Es decir, lo que esto está mostrando es que los alcaldes están adoptando muy pocas medidas concretas y contextuales para proteger a su población y más bien, que también lo habíamos visto en el Pacífico, aunque en el Pacífico hay más medidas para población vulnerable que en el Caribe, más bien parecería que a través de los decretos lo que los alcaldes están haciendo principalmente es como replicando la estrategia del gobierno nacional. En la sesión sobre el Pacífico, la profesora Mojada explicaba que tal vez esto podría ser pues porque hay una gran incertidumbre y pocas competencias asignadas localmente. Y entonces, en ese sentido, la receta universal de las restricciones a la movilidad, pues son las que los alcaldes han podido adoptar. Eh, pero sí se pueden hacer unas preguntas muy importantes sobre el rol, digamos, de estas autoridades locales en este contexto. Eh, Hay unas preguntas sobre la población venezolana y esas tampoco están en los datos. Y Mabel aclara que el tema que le interesa es que como ha aumentado los desplazamientos y hay migración de población venezolana, entonces tal vez por eso las personas no están cumpliendo. Eh, pero eso no parecería. Donde más hay casos, usted menciona Mabel, Maicao, Riohacha y Cartagena, y la mayoría de los casos en el Caribe están en el Atlántico. Casi todos los municipios de alta afectación están en el Atlántico y no en estos otros departamentos y municipios que usted menciona. Entonces, puede ser que haya un número importante de casos en Maicao, Riohacha y Cartagena, no estoy diciendo que no, pero la afectación de los municipios en promedio es mucho más bajita que para el departamento del Atlántico, donde la afectación es más alta. Como usted misma lo ha dicho, ese no es el departamento ni el principal expulsor ni el principal receptor. Entonces, no parecería que estos fenómenos, que claro, están afectando a personas individuales, etcétera, pero no parecerían estar correlacionados de una manera sistemática con esto. No sé, no veo más preguntas, no sé si... Eh, claro, y también está señalando, Mabel, muchas gracias, casi estoy que le pido que abra el micrófono. Con el número de pruebas aplicadas y resultados, claro, una limitación de este trabajo es la limitación sobre los casos confirmados. Yo estoy contando con los datos del Instituto Nacional de Salud, que tienen muchas deficiencias y han sido criticados por muchas personas. La misma profesora Patricia Moncada, que ha estado recogiendo más bien datos de casos confirmados de otras fuentes, pues se ha encontrado que hay cierta variación con los datos que reporta el Instituto Nacional de Salud. Eh, pero lo cierto es que recoger los datos de otra manera, pues todavía nos va a tomar un poco más de tiempo y no es tan claro, pues que nos vaya a dar unos resultados muy distintos. Pero sí, digamos que sí, creo que hay un buen punto en que tratar de entender los efectos sobre el contagio de COVID, pues va a ser difícil mientras no podamos confiar en la calidad de los datos sobre el COVID. Patricia, no sé si usted quería decir algo. Pero bueno, entonces si es así, pues invitarlas a seguir el proyecto. Nosotros tenemos planeado este semestre ya con la calma que nos impone estar con tantas ocupaciones cotidianas. Vamos a proceder a estudiar los decretos, pues estudiarlos de nuevo, estudiarlos con más detenimiento y tratar de completar esa base de datos, probablemente ya con otras estrategias de recolección de datos, probablemente acudamos más a muestreos aleatorios y a unos estudios de mayor profundidad en temas específicos, pero la idea es pues completar la base de datos
y poder seguir pensando en estas hipótesis eh, para contribuir a encontrar mejores soluciones. Desde nuestro papel, digamos, como Facultad de Derecho, aquí el tema se trata de entender qué tanto la actividad normativa está verificándose en soluciones al corto o mediano plazo. Por ahora lo que vemos es que no, que la actividad normativa no está siendo uno de los factores que contribuye en la medida que esa actividad normativa está relacionada con las recomendaciones de salud pública, pues estamos viendo que tenemos un tema, digamos, que estudiar con más detenimiento, que es la relación de los ciudadanos con esa normatividad a nivel local, pero claro, necesitaremos también otro tipo de investigaciones para verificar mejor eso. De nuevo les agradecemos muchísimo entonces su presencia, nos ponemos a su disposición para preguntas e inquietudes, estamos en la Facultad de Derecho y pues vamos a seguir con esta investigación. Eh, y pues feliz tarde, muchas gracias. Muchas gracias.